Buen día, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería Mochis. El presente trabajo es un protocolo de investigación que corresponde a la línea de control de adicciones y sexualidad responsable. Está elaborado por Esmeralda López, Giovanna Espinosa, Romina Flores, Jocelyn García, Víctor Pasos y Fernanda López. Los docentes a cargo son la licenciada en enfermería Tania Gabriela Flores Robles y la maestra en enfermería Ana Lilia Romero Valenzuela. El protocolo de investigación lleva por nombre Nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios que concluyen el séptimo semestre de la Facultad de Enfermería Mochis. A manera de introducción, cabe mencionar que el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia. El consumo de dicha sustancia corresponde a un problema de salud pública que requiere acciones preventivas y de promoción inmediatas. Esta investigación aportará un análisis sobre el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes universitarios de la FEM, con el fin de adquirir un conocimiento que nos ayude a determinar cuál es el consumo de la población estudiantil. Nos va a permitir conocer la frecuencia de consumo, así como también la recopilación, análisis y sistematización de datos obtenidos, que nos va a ofrecer una mirada integral sobre el daño que puede causar el consumo desmedido de alcohol, por lo cual sería punto de partida para diseñar y aplicar a futuro estrategias de concientización para la mejora de la problemática. Dentro del marco referencial, podemos decir que el alcohol se ha consumido por el ser humano desde épocas ancestrales, pero es preciso definir qué es y cuáles son las implicaciones o efectos que provocan el organismo. El consumo excesivo del alcohol se acompaña de deficiencias en la nutrición, pudiendo presentar anemia, neuropatías y depresión de las funciones celulares. También tiene un efecto metabólico sobre los carbohidratos, lípidos y proteínas. El consumo crónico de dicha sustancia puede afectar el músculo cardíaco provocando arritmias y está asociado a la hipertensión, así como también puede afectar el sistema inmunitario, endocrino y puede producir complicaciones neurológicas como demencia, convulsiones, alucinaciones y neuropatías periféricas. Cuando hablamos de los tipos de bebidas alcohólicas nos referimos a la clasificación que hay entre ellas. En primer lugar están las bebidas fermentadas que se obtienen al exponer frutos, cereales, raíces a condiciones de humedad, temperatura y tiempo, lo cual conocemos como fermentación. También tenemos las bebidas destiladas, en donde mediante el calor se separa al alcohol de otros componentes menos volátiles y obteniendo así un producto menos fermentado. Podemos encontrar entre ellos el tequila y el mezcal. Otro tipo de bebidas son los licores que se producen a partir de bebidas con alcohol destilada, a las que posteriormente se le añade aroma o sabor, como los licores de café, naranja, cereza, entre otros. Y también tenemos los cócteles, son bebidas a base de un destilado o un fermentado y se mezclan con jugos, como lo son los coolers de manzana, durazno, uva, entre otros. Como antecedente histórico sobre el consumo de alcohol, dice una teoría que tiene una prevalencia en cuanto al origen del consumo desde hace 900,000 años, acompañado del surgimiento de la agricultura. En el México prehispánico, el consumo del octil, que tiempo después se le denominó pulque, tenía una importancia fundamental, ya que estaba asociado y restringido prácticamente a ceremonias religiosas, en donde en las fiestas en honor a los dioses la mayoría de los pueblos compartía esta bebida sagrada. Actualmente el consumo de alcohol entre los diferentes grupos indígenas es muy variado. Dentro de la definición de términos podemos describir lo que significa el nivel de consumo, lo cual según Herrera se refiere al número de veces que utiliza el consumidor un mismo producto para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de los tipos de consumo podemos describir tres tipos: de riesgo, perjudicial y dependencia. El de riesgo es aquel, como su nombre lo dice, aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el bebedor. Dentro del consumo perjudicial es aquel que lleva consecuencias para la salud física y mental, y el consumo de dependencia pues es el conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que van a aparecer después de un consumo repetido de alcohol.
Otro de los términos que vamos a definir es el de jóvenes, lo cual se denomina como una persona que se encuentra en un periodo temprano de su desarrollo orgánico. Y un universitario es relativo o perteneciente a la universidad como institución de educación superior. En cuanto a algunos estudios relacionados, podemos mencionar el de López, Aragón, Armendáriz y Alonso, los cuales realizaron un estudio denominado Consumo de alcohol, Binge Drinking, en estudiantes universitarios del área de ciencias de la salud con el objetivo de determinar el tipo de consumo de alcohol. La población de interés estuvo constituida por 1.040 estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud perteneciente a una institución de educación superior pública. Respecto al consumo de alcohol, acuerdo con el audit, se identificó que el 31.01% de los estudiantes tienen un consumo sensato, el 36.6% tienen un consumo dependiente y el 32.62% un consumo dañino. Por género se identificó que el consumo sensato es del 36.2% de alcohol y predomina en las mujeres, y el consumo dependiente fue del 40% y el consumo dañino corresponde a los hombres. Como objetivos tenemos el general, el cual consiste en identificar el nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios que concluyen el quinto semestre de la Facultad de Enfermería Mochis. Dentro de los objetivos específicos tenemos el primero de ellos, que sirve para conocer los tipos de consumo de alcohol de los jóvenes de la FEM y a su vez determinar el nivel de consumo más frecuente en los jóvenes de la FEM. Mi nombre es Esmeralda. Soy integrante de este equipo de investigación. Por tanto, hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 2 de la investigación, en la cual abordaremos la metodología y para comenzar con su diseño de estudio. En el diseño de estudio, la presente investigación habla de un enfoque cuantitativo, la cual consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis, la cual es sugerida y es necesario obtener una muestra ya sea de forma aleatoria, discriminada, representativa o de una población o fenómeno que sea objeto de estudio. Según Hugo Sánchez y Carlos Reyes, esta investigación es básica, pues corresponde al diseño descriptivo, la cual busca especificar las propiedades y las características de los perfiles de personas en grupos, comunidades y procesos, el cual los objetos se someten a análisis y es decir, pretende medir y recoger una información de manera independiente en la cual las variables se aplicarán con la finalidad de especificar el nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios de la Facultad de Enfermería Mochis. La población muestra y muestreo nos habla del universo, la muestra y el muestreo que se van a realizar en esta investigación. En el universo, la población total de personas que cumplen con los requisitos y son susceptibles a ser incluidas en el estudio es de 385 estudiantes inscritos en la Facultad de Enfermería Mochis. En la muestra y muestreo hablaremos sobre la muestra de investigación, el cual es de 100 estudiantes y una calculadora en línea NetQuiz, cuya heterogeneidad es del 50%, nos habla también de su nivel de confianza, siendo este del 95%, un nivel alto, y en el 5% el margen de error, el cual corresponde a un muestreo no probabilístico que es por conveniencia y que no todas las personas pueden tener las mismas características inclusivas en la Facultad de Enfermería Mochis. Existen criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Hoy les hablaré sobre el criterio de inclusión, el cual habla sobre los jóvenes de la Facultad de Enfermería Mochis que concluyen el quinto semestre, y mi compañero Alejandro les hablará sobre el criterio de exclusión y también hará mención sobre lo que es el criterio de eliminación. Mi nombre es Víctor Alejandro Pasos y yo les voy a hablar acerca del criterio de exclusión y el criterio de eliminación, así como también le voy a hablar acerca del procedimiento de la recolección de datos, en el cual abordaré lo que es el método y la técnica que se va a utilizar. Bien, pues dentro del criterio de exclusión, aquí se va a excluir a todos aquellos jóvenes de la Facultad de Enfermería Mochis que están cursando pues en otros semestres.
Dentro del criterio de eliminación, aquí se va a eliminar todo aquel cuestionario que la respuesta que ellos hayan abordado no corresponda a la pregunta. También se eliminarán aquellos que sus respuestas estén incompletas o sean múltiples. Y por último, se eliminarán aquellos instrumentos contestados por alumnos que son de otro nivel educativo. Procedimiento de recolección de datos. En este punto yo les voy a hablar acerca de lo que es el método y la técnica a utilizar para poder aplicar lo que es el cuestionario audit. El método, en este se empleará la investigación como un método general, específico y estadístico, ya que este nos va a permitir utilizar un sistema de procedimientos e instrumentos para conocer el problema de investigación. La técnica para la recolección será a través de la difusión de un cuestionario audit por medios digitales en los grupos de estudio, utilizando lo que es un formulario Google. Dicha información será descargada al programa SPSS, en el cual se da inicio con el consentimiento de participación, posteriormente los datos generales del estudiante y por último los 10 ítems del instrumento audit. Instrumento de medición. Para llevar a cabo la recolección de datos se utilizó el instrumento audit en una sola exhibición para conocer el nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios que concluyen el quinto semestre de la Facultad de Enfermería Mochis de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con 10 preguntas que se separan en 3 dominios. El dominio 1 que va de la pregunta 1 a la 3, que es referente al consumo de riesgo de alcohol. El dominio 2 de la pregunta 4 a la 6, referente a los síntomas de dependencia. Y por último, el dominio 3 sobre el consumo perjudicial de alcohol, que va de la 7 a la 10. Las primeras 8 preguntas tienen respuesta de 0 a 9 puntos y las 2 restantes de 0, 2 y 4 puntos. Para conocer los diferentes niveles de riesgo de audit, la OMS tiene la siguiente puntuación: de 8 a 15 puntos es un consumo de riesgo, de 16 a 19 puntos es un consumo perjudicial y de 20 puntos o más es dependencia. Consideraciones éticas y legales. Se sustenta en el Código de Nuremberg promulgado en agosto de 1947, que incluye bases que ayudan a evaluar el procedimiento de consentimiento informado. Está guiado por la Declaración de Helsinki, Finlandia, promulgado en 1964, en el que se establecen las normas básicas para la investigación. Con referencia a la Ley General de Salud en Investigación para la Salud, se tienen los siguientes artículos. El número 1 habla sobre el cumplimiento de Ley General de Salud. El artículo número 3 enfoca el desarrollo de acciones en procesos biológicos y psicológicos. El artículo número 13 enfoca la investigación en el que el ser humano es investigado. Y el artículo número 15 se enfoca en la utilización de métodos aleatorios. En el artículo número 16 se protegerá la privacidad del individuo. En el artículo número 20 hace referencia al consentimiento informado y en el artículo número 21 hace referencia a que el consentimiento informado sea existente. Y en el 41 sobre las disposiciones generales de ética. El artículo número 57 se centra en los grupos subordinados y el artículo número 58 habla sobre los grupos subordinados y los representantes en el núcleo afectado. Estrategias de análisis de datos. El programa que se utilizó para la recolección de datos fue Google Formularios con la herramienta SPSS. Para analizar los datos es utilizado por investigadores de la salud, ya que puede analizar y comprender mejor los datos y resolver problemas de investigación. La confiabilidad es demostrada en base a otros estudios como el que realizaron Cairon Pereira, Emerson Diógenes y Paloma Cavalcante, en un estudio denominado Nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios que concluyen el séptimo semestre de la Facultad de Enfermería Mochis, donde se considera el alfa del Cambridge, que es una medida estadística. Se obtuvo un resultado de confiabilidad para el factor general de .726, lo que indica que es aceptable. Resultados. En relación al sexo, se observó que en la actualidad las mujeres tienen una mayor frecuencia de consumo de alcohol, con un 55%, y los hombres con un 45%.
En relación a la edad, la población que obtuvo el porcentaje más alto fue de 54%, que son los estudiantes de 20 años, y los estudiantes de 21 años obtuvieron un porcentaje del 46%. Frecuencia. Dentro de los ítems relacionados a la cantidad y frecuencia de consumo, el ítem 1 y 3 se puede observar que el 2% de los estudiantes consumen de 2 a 3 veces a la semana, el 17% consume de 2 a 4 veces al mes y el 46% 1 o menos veces al mes. Dependencia. El porcentaje que se obtuvo al cuestionar la población de si en el curso del último año habían necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho un día anterior. Los porcentajes fueron los siguientes: con un 84% que nunca han necesitado beber en ayunas, con un 13% menos de una vez al mes y el 3% mensualmente. El porcentaje que se obtuvo fue el siguiente: con un 92% que no ha resultado ninguna persona herida, con un 5% que sí pero no en el último año y con un 3% de sí el último año. 4.1 Conclusiones. El nivel de consumo de alcohol en los jóvenes universitarios varía, pero en general existe una preocupación por el consumo excesivo y peligroso de alcohol en esta población. Muchos jóvenes universitarios participan en la cultura del consumo excesivo de alcohol en la facultad, por lo que pueden tener graves consecuencias para su salud física y mental, así como para su desempeño académico y sus relaciones sociales. Los estudios han demostrado que el consumo de alcohol en los jóvenes universitarios puede aumentar el riesgo de accidentes automovilísticos. Es importante que los jóvenes universitarios comprendan los riesgos del consumo excesivo de alcohol y adopten prácticas seguras de consumo de alcohol, como beber con moderación, establecer límites para sí mismos y para sus amigos, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y buscar ayuda si experimentan problemas relacionados con el consumo de alcohol. Los resultados obtenidos anteriormente mencionados podrán contribuir para la planificación de programas y acciones preventivas en relación al consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito escolar, y de igual forma involucrar a que participen profesores, padres de familia y estudiantes. También es importante que las políticas de la universidad aborden el consumo de alcohol en la facultad y proporcionen recursos y apoyo a los estudiantes que necesitan ayuda. Además, los padres y educadores deben hablar con los jóvenes universitarios sobre los peligros del consumo excesivo de alcohol y fomentar el diálogo abierto y honesto sobre el tema. Por último, hablaremos sobre los apéndices. ¿Qué son estos? ¿Para qué nos sirven? Bueno, la carta de gestión es un documento en el cual nosotros pedimos la autorización para aplicar los instrumentos. El consentimiento informado fue la autorización que nosotros pedimos a los alumnos para aplicarles la encuesta. Y la operacionalización de variables nos sirvió para darnos cuenta qué tipo de investigación era y qué íbamos a desarrollar. En el instrumento podemos encontrar las preguntas y los ítems que se aplicaron a los estudiantes. Agradecemos su atención, muchas gracias.